Gracias, señor ministro. Ahora se dirige a ustedes el señor presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Saludo especialmente al señor ministro, quien además ha tenido siempre la deferencia de acompañarnos en todos estos eventos, que como él dice, se mueven en un espectro significativamente grande, digamos, dado a la característica de la ANDI, pero que para nosotros es una de las razones por las cuales la ANDI logra ser lo que es hoy en día, de manera que aquí podemos dar una gran cantidad de las discusiones que efectivamente el país necesita, y además debo decir que las queremos dar pues en el tono más constructivo posible. Y ahora me voy a referir un poco a ello porque yo creo que hay que hacer como un llamado general para que recuperemos un poco la serenidad, recuperemos la calma y verdaderamente trabajamos todos en pos de construir un país mejor. Saludo por supuesto a Mauricio Yepes. Mauricio es el presidente de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la ANDI, pues ha sido también nuestro aliado desde el punto de vista no solamente empresarial, sino incluso técnico en términos de las definiciones de muchas de las discusiones y de cómo se deben dar los temas. Saludo pues a Jaime Concha, nuestro vicepresidente de Energía, Ángela Montoya, que nos acompaña en este y también en otros eventos, una de nuestras grandes aliadas en todas estas gestas que tenemos que trabajar, Daniel Romero, a los consumidores, a los representantes de las ESCOs, a los representantes de las generadoras, a los representantes de la industria. Y yo quise hacer además el saludo no solamente por la cortesía de hacerlo y la amabilidad de hacerlo, porque me produce además satisfacción hacerlo, sino porque además eso es una muestra, digamos, del tipo de agentes que estamos sentados en este salón, que no es un salón tan grande, pero que de alguna forma es un salón en donde estamos sentados bastantes de los eslabones de lo que significa, digamos, el sistema energético colombiano. Nosotros vemos el tema de la energía en Colombia desde muchísimos puntos de vista. Lo vemos, por supuesto, y yo ahí le iba a hacer la única corrección que le voy a hacer, ministro. Para la Cámara, lo único importante no son los precios. Por supuesto, para la Cámara es importante los precios y es importante la sostenibilidad del sistema. Y nosotros entendemos que una muy buena parte de las decisiones que se toman, discusión, digamos, verbigracia, la discusión que usted ha dado alrededor del tema del precio de escasez, tiene que ver, por supuesto, con la construcción de un sistema robusto y con la construcción de un sistema que eventualmente le garantice a este país que vamos a tener energía en el futuro. El verdadero objetivo de la Cámara es la competitividad que pasa obligatoriamente por la sostenibilidad. Y así nos vemos nosotros nos vemos realmente como esos que producen de alguna forma recomendaciones, que a veces piden cosas, que a veces solicitan cosas, pero que son suficientemente racionales como para entender que uno no puede, como usted bien decía ahorita, simplemente bajar los precios a sombrerazos, o como decía Mauricio en su interpretación, en su participación, eventualmente, por ejemplo, entrar con algo que no queremos ver en Colombia, que es, por ejemplo, casos, digamos, de incertidumbre jurídica o de violación de algunos derechos adquiridos. No queremos ver eso. Son de los principios que en Colombia queremos definitivamente preservar. Para nosotros es muy importante que esta economía siga siendo una economía seria, es muy importante que esta sociedad siga siendo una sociedad seria, pero que bueno, que evidentemente tomemos las decisiones, digamos, como correctas. Este evento no deja de ser un evento particular en el sentido de que es un evento en donde nos reunimos para ver cómo hacemos para consumir menos de algo. Casi todos los eventos son para consumir más, o para crecer el tamaño del mercado, o para buscar que haya efectivamente mayor participación o mayor market share. Aquí no, aquí lo que estamos buscando realmente es tratar de resolver una de las preguntas esenciales de la humanidad. Y es, ¿cómo vamos nosotros realmente a hacer para que el ejercicio que nosotros llevamos a cabo en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo productivo, sea compatible con ese mundo que tenemos la responsabilidad de dejarle a las próximas generaciones? Ese es al final del día, digamos, como el ejercicio que nosotros queremos realizar. Ese al final es el gran reto que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros queremos poder seguir produciendo los productos que producimos, queremos poder seguir produciendo bienestar en el corto plazo para la humanidad, para los seres humanos hoy en día, pero también tenemos que entender que estamos en este momento en el marco de la sostenibilidad y en el marco de la construcción, digamos, de un mundo viable, de un planeta viable. En ese orden de ideas,
lo que ha venido sucediendo, digamos, alrededor, por ejemplo, de compromisos como los que ha tomado Colombia con los ODS o compromisos como los que ha tomado Colombia, pues, por ejemplo, la reducción la reducción de emisiones que ya hicimos, que a veces uno se pregunta, bueno, y como usted bien decía ahorita, no somos los grandes emisores del planeta, menos del 1%, vamos a hacer un ejercicio muy grande, y aquí yo quiero enviar un mensaje muy fuerte, digamos, así como para el gobierno nacional y para sobre todo sus canales diplomáticos. Nosotros, así como hemos sido tan fuertes en tantas cosas y tan fuertes en tratar, por ejemplo, de poder sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que ser muy firmes también con los otros países en que ellos cumplan. O sea, esta no es una discusión entre Estados Unidos y China, esta no es una discusión entre Estados Unidos y el Grupo de París. Esta es una discusión de todos los seres humanos. Y así como Colombia ha tomado esa iniciativa, digamos, de proponer los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia debe ser fuerte con otros países. Y tenemos la autoridad moral para hacerlo. Y debemos tener la autoridad moral para hacerlo. Y yo creo que justamente el no ser tan grandes en emisiones, justamente el ser ese octavo país del cual usted habla a nivel mundial o de ser ese primero en América Latina, nos da una autoridad que yo creo que tenemos que actuar, con la cual tenemos que actuar. Y no nos debe dar miedo, digamos, yo diría realmente ser fuertes frente a otros países, por potentes que ellos sean, porque esta es la discusión de la humanidad, esta no es una discusión meramente económica. De manera que yo diría que realmente debemos actuar como con un poco más de fuerza internacional. Esto además tiene que, por supuesto, digamos, estar acompañado no solamente por usted y por el presidente, sino por supuesto los canales diplomáticos, porque Colombia tiene verdaderamente cómo, digamos, hablar y hablar bien, hablar fuerte y hablar, digamos, con autoridad en este tipo de ejercicios. Cuando uno ve algunos ejercicios algunos resultados de ejercicios que se han hecho en otros países alrededor de esfuerzos importantes para lograr eficiencia energética, uno se encuentra con que lo que hizo, por ejemplo, Europa alrededor del año 2005 en términos de consumo de energía, y cuando lo termina evaluando hoy en día, le dice, digamos, o las cifras dicen que si no se hubiera hecho lo que se hizo, probablemente toda Europa hubiera consumido más del 23% o el 23% más de energía de lo que consumió, digamos, durante todo este periodo. También cuando lo miden en términos de emisiones y de CO2, dice son seguramente cerca de 800.000 toneladas de CO2 que no se botaron o que no se lanzaron a los aires, y que solamente en el año 2014, y que de alguna forma, más que validan, digamos, verdaderamente la razón que tenemos cuando tratamos de trabajar en el tema de eficiencia energética. Nosotros, digamos, tenemos, por razones, digamos, justamente del tamaño de la ANDE, tenemos, digamos, como varios sitios en los cuales queremos y tenemos que trabajar en el tema. Y voy a tocar el primero de esos sitios. Por supuesto, el consumo de la industria. Ese es el primer sitio. Ahí nosotros vemos no solamente, digamos, una oportunidad importante en términos de ser consistentes con el objetivo primordial que tenemos, de efectivamente ser eficientes, sino vemos una oportunidad importante en términos de negocios. Lo dijo el ministro y lo dijo Mauricio. Efectivamente, nosotros tenemos en este momento la oportunidad de reducir y de ser mucho más eficientes con la energía que estamos consumiendo hoy en día. Cuando usted hace referencia al posible casi apagón que tuvimos el año pasado, cuando tuvimos el susto que tuvimos, digamos, la verdad es que demostramos que teníamos oportunidad de ser eficientes energéticamente. Ese hecho fue un hecho, digamos, especialmente importante en términos de demostrar dos cosas. Ángela Montoya lo ha dicho en muchas ocasiones. Lo primero que demostró era que teníamos un sistema energético robusto. Es verdad, y hay que hacerle un reconocimiento importantísimo al sistema energético colombiano. Y lo segundo que demostró es que Colombia, además, como país, tiene la capacidad de reaccionar, digamos, en términos de eficiencia energética. Y esos son como los dos retos grandes que nosotros tenemos, pero también las dos grandes demostraciones que nos quedaron, digamos, de ese cuasi apagón del año pasado. Luego usted mencionó un tema en el que yo he venido también haciendo una énfasis grande, y es en el reto que tenemos nosotros en este instante por tratar de producir, de que la matriz energética nuestra de generación energética se mantenga, ojalá con los porcentajes de limpieza que tenemos hoy en día. Y en ese orden de ideas,
la discusión alrededor de la capacidad que tengamos o no tengamos de seguir produciendo energía hidro va a ser muy importante, ministro. Usted lo sabe más que yo, pero yo no me canso de decir esto porque yo creo que todos los colombianos tenemos que ser conscientes de ello. Esa discusión, digamos, que se ha venido dando con esa falta realmente de contexto y de componente técnico en algunas regiones que no permite en este momento, por ejemplo, que haya ampliación en términos de energía hidroeléctrica, es un error gigantesco que podemos estar pagando y vamos a terminar pagando por muchos años. En un evento en el que estuvimos hace 2 semanas, que era el evento de movilidad eléctrica, además que usted estuvo o envió a la viceministra, allá tuvimos a la viceministra Ruti, yo le decía, porque ella dijo con gran, y yo creo que está bien, dijo con gran acierto, somos un país, uno de los países con una de las matrices energéticas más limpias del mundo, entonces tenemos que aprovechar para buscar que esa energía se vaya a los carros para que los carros entonces produzcan, digamos, soluciones de movilidad. Yo le decía, sí, vice, pero ojo que si en la medida en que nosotros no seamos capaces de mantener esa proporción en la matriz, vamos a terminar produciendo energía eléctrica que cada vez marginalmente va a ser más térmica, porque sí, hay algunas otras alternativas, pero todavía, digamos, no generan un gran volumen en términos de la matriz total. Entonces uno al final termina haciendo cosas térmicas para producir energía, para luego decirnos el cuento o echarnos el cuento de que estamos haciendo cosas eléctricas. Y de repente, pues sí, probablemente las ciudades tengan menos emisiones, pero va a haber otro sitio en el planeta donde vamos a tener consumos energéticos adicionales que si no somos suficientemente buenos, van a terminar siendo consumos térmicos. Ahora, por supuesto, puede ser que seamos más eficientes en una planta muy eficiente térmica que en lo que estamos eventualmente quemando en un automóvil. Hemos también, y yo quiero con esto hacer dos reflexiones más, hemos también invitado a las ESCOs, digamos, a ser parte de esta discusión, porque estamos empeñados en tener con ellos un diálogo permanente. De hecho, nosotros hemos oído, digamos, la idea de que eventualmente quisieran conformar una cámara donde pudiéramos trabajar el tema específico del tema de eficiencia energética dentro de la ANDI, la cual nosotros acogemos con el mayor de los intereses. Por supuesto, es el tipo de cosas que a nosotros nos interesa, porque entre otras cosas vemos allí también un inmenso potencial de hacer negocios, pero un sitio en el cual además vamos a tener completamente alineados los intereses. Queremos consumir menos energía, queremos ser más eficientes, queremos ser sostenibles y queremos generar negocios y desarrollo. En ese orden de ideas, nos parece, digamos, tremendamente interesante que podamos trabajar conjuntamente en poder sacar adelante ejercicios mancomunadamente donde podamos hablar con el gobierno, donde podamos tener una voz única que nos permita además articularnos de forma mucho más eficiente. Usted mencionaba ahorita el tema de que le parece que esto es en cámara lenta. Decía yo, y tiene toda la razón, o sea, a nosotros nos pasa exactamente eso, es una buena descripción de lo que nos sucede. Y hay, por ejemplo, ciertas reglamentaciones en las cuales uno dice, caramba, ¿por qué nos demoramos tanto? Lo dijimos alrededor, por ejemplo, de los beneficios, por ejemplo, en el caso de los vehículos, de los incentivos para los vehículos, que creo que todavía no terminan de salir, están a punto de salir en este momento los vehículos. Exactamente. Pero entonces, como le decía yo, un poquito en broma, le decía al director de la DIAN, es curiosísimo cómo las reglamentaciones para cobrar más impuestos salen en enero, pero las reglamentaciones para los incentivos salen en octubre. Y así pues somos. Pero eso no debería ser así. Nosotros realmente tenemos que, usted lo sabe, tenemos una planta parada en Pereira en este momento donde tuvimos que sacar 160 personas porque no estábamos pudiendo producir unos buses que estaban listos para el transporte masivo. Tenemos una serie de vehículos importantes en mi ciudad, Cartagena, que no han podido entrar en operación porque no estaba la reglamentación final. Claro, claro. Yo le voy a hacer una broma a usted, ministro, perdone que le tengo confianza. Yo le digo, una de las grandes virtudes realmente de estos eventos es que uno siempre logra que la reglamentación salga la semana entrante. Entonces, esto fue el resultado del evento de hace 2 semanas. Entonces, efectivamente, se lo dije a la viceministra. Qué bueno que salió, pero qué bueno que se demoró tanto, porque 160 personas sin trabajar, los buses parados en un sitio, esas cosas, digamos, tienen que ser mucho más eficientes. Luego está el tema de los proyectos tipo ProUre, digamos, en donde nosotros tenemos que generar mecanismos que nos permitan a nosotros verdaderamente actuar rápido.
Cuando uno le propone, y usted lo sabe, cuando uno le propone un plan de negocios a su jefe, a los inversionistas, a la junta directiva y le dice vamos a meternos en este proyecto en particular porque este tiene este tipo de incentivos y demás, pues espera que las cosas anden. Pero cuando uno propone eso, hace todo el proyecto, eventualmente compra los equipos, eventualmente se lanza un poquito, vamos a hacer las cimentaciones, vamos a hacer las zapatas, vamos a tener todo listo, y resulta que lo que se demora es un papelito. Eso termina generando verdaderamente una frustración de la cual uno difícilmente sale. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando? Y entonces le dicen, no, es que eso es que falta la reglamentación no sé, o la aprobación, digamos, de los incentivos correctos para específicos para el proyecto. Eso tiene que ser ágil, eso tiene que funcionar. Si uno quiere verdaderamente, como dice usted, enviar las señales correctas al mercado y decirle a la gente, sabe que métase en esto, que aquí va a resultar bien, uno tiene que saber que es listo. Es una decisión técnica, es una decisión económica, es una decisión administrativa y ejecutiva. Tomemos esto, presentemos el proyecto frente a las autoridades y el proyecto queda aprobado y sale para pintura y ahí nos encargamos del próximo proyecto y salimos adelante con eso. Yo creo que ahí nos toca ser significativamente más eficientes. Es como los proyectos de ciencia y tecnología que son presentados también para el tema de conciencias y los eventos. Eso tiene que salir pronto, si no, no sirve para nada. O sea, si no, no es parte del ciclo, digamos, de los negocios corrientes de una organización. Usted dijo una frase que fue la que más me gustó de lo que dijo, ministro, cuando dijo, esa es una solución a la colombiana. Me gustó que lo dijo porque lo dijo con una connotación buena, es decir, es una solución en donde vamos a entender cómo se hace, vamos a entender cuáles son nuestras verdaderas, digamos, implicaciones, en qué somos distintos al resto de países, cómo lo vamos a hacer. Yo creo que ese tipo de soluciones las tenemos que ir construyendo y construyendo rápido y las tenemos que ir construyendo además, diría yo, con ese ánimo de que nosotros además somos capaces de sacar las cosas bien adelante, con calidad, con eficiencia. Yo quiero dejar un mensaje final en esta corta intervención para decirles dos o tres cosas. Yo creo que en Colombia todos nosotros tenemos que pensar un poco en cambiar nuestro chip, en varios sentidos. El primero es, nosotros tenemos la responsabilidad de que a este país le vaya bien. Esa es la responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad absolutamente compartida. Pensar, perdón que voy a hacer esto porque parece que yo estuviera inclusive echándole cepillo a este señor ahorita con lo que voy a decir, pero pensar que él va a ser el único que va a generar las soluciones para el sistema o para el país es un gran error. Yo sí quiero hacer verdaderamente un llamado para que nosotros en este momento de la historia colombiana, pensemos, digamos, en generar una posición mucho más constructiva alrededor de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hay muchísimas cosas que para nosotros son preocupantes hoy en día. Hay muchísimas cosas que en las noticias nos alertan, que en las noticias nos aburren, que en las noticias nos angustian. Yo les quiero decir una cosa, en términos generales, ninguno de ustedes debería estar preocupado porque metieron preso hace 2 semanas a un senador o porque metieron preso hace 2 semanas a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. No en sus negocios, no en sus cosas esenciales, sí en términos generales, por supuesto, pero eso no puede afectar, digamos, nuestra responsabilidad de hacer las cosas bien. Eso no puede afectar nuestra responsabilidad de seguir invirtiendo, no puede afectar nuestra responsabilidad de seguir comprometidos con el país. Yo casi que entre las próximas oportunidades que tenga un micrófono enfrente voy a decir, oiga, tenemos esa responsabilidad y responsabilidad de todos. Entre otras cosas, porque si no lo hacemos, se nos devuelve rapidísimo a nuestras actividades económicas. Uno cree que un comentario que uno hace no tiene consecuencias. No, sí tiene consecuencias. Pero lo peor es que no solamente tiene consecuencias, sino que las consecuencias se le devuelven a uno tarde que temprano. Uno en realidad tiene la responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad de que a esta economía le vaya bien. Nosotros tenemos la responsabilidad de que yéndole bien a esta economía podamos lograr todas nuestras metas de largo plazo en términos, por ejemplo, de reducción de inequidad, de sostenibilidad, de generación de empleo, de sostenibilidad, también, digamos, de todas nuestras aspiraciones en términos de construcción de mayor competitividad. Eso es un llamado que yo quiero hacer. Me encanta que hayamos tenido la oportunidad de hacer este evento, porque este evento es un evento que está pensando en futuro. Si hay un evento
digamos, que se esté en este momento llevando a cabo en Colombia, que está pensando en el futuro, en todas las oportunidades y todas las cosas que debemos hacer, es este evento. De manera que yo a todos ustedes les agradezco por haber venido, por gastarse el tiempo en esto, por invertirlo conversando con las personas, por trabajar por la sostenibilidad, por trabajar por la eficiencia, por trabajar por la competitividad, por trabajar porque tengamos nosotros un país que sea un país más próspero para todos nosotros. Yo les agradezco a todos ustedes. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Gracias, ministro. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias, doctor Brookman Master, por sus palabras. Y bueno, de esta manera hemos finalizado el primer Congreso Empresarial de Eficiencia Energética. Les agradecemos su participación. Recuerden entonces que la próxima semana encontrarán las páginas de este evento, las memorias, en donde podrán entonces recopilar todo lo que se vivió en este Congreso. Los esperamos en Barranquilla del 20 y el 21 de noviembre para el segundo Foro de Energías Renovables. Ya están abiertas las inscripciones para que entonces, como diríamos los paisas, nos pongamos las pilas. Y nos encontramos entonces en noviembre 20 y 21. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que recorran la muestra comercial, está muy interesante. Gracias nuevamente y que sea el primero de muchos congresos.